Hola, mi nombre es Martín Cabrera Verón, soy estudiante de la Cursada de Medicina Interna del año 2023 en el Hospital Naval y bueno, a continuación voy a estar presentando un caso clínico de uno de los pacientes que me tocó seguir y ver en el hospital. Bueno, el paciente que yo seguí se llamaba Félix, era un paciente de sexo masculino de 49 años de edad que ingresa el día 5 de junio del año 2023 por guardia como consecuencia de presentar un dolor precordial de carácter opresivo de 2 horas de evolución aproximadamente, que se acompañaba de sudoración, náuseas y disnea. Este paciente, dentro de sus antecedentes de relevancia, refería presentar dislipemia, que no estaba tratada hasta ese momento, refería ser tabaquista severo y no refería a otros antecedentes familiares de relevancia, tales como la diabetes o la hipertensión. Al momento del ingreso se le realiza un electrocardiograma en donde se va a constatar la presencia de un infarto agudo de miocardio en cara anterolateral extenso con elevación del ST en derivaciones B1 a B4. Y ahí podemos observar el supradesnivel del ST en las derivaciones precordiales. Bueno, en ese mismo momento también se solicita un dosaje de enzimas cardíacas, donde nos va a arrojar niveles de CPK total de 2.427 unidades internacionales, niveles de LDH de 355 unidades internacionales y niveles de troponina T mayores a 2 nanogramos por mililitro. Todos los valores por encima de los valores normales. Ese mismo día se le realiza una cinecoronariografía en donde se va a evidenciar a nivel de la arteria coronaria izquierda un osteomitronco sin obstrucciones, una arteria circunfleja de tipo dominante también sin obstrucciones, y a nivel de la arteria descendente anterior una leve lesión en su tercio proximal con una oclusión aproximada del 20% y una segunda lesión en su tercio medio también con una oclusión aproximada del 20%. A nivel de la arteria coronaria derecha, vamos a ver que es no dominante y no presenta obstrucciones. Al día siguiente se le realiza un Doppler cardíaco al paciente en donde se va a evidenciar un deterioro leve de la función sistólica global del ventrículo izquierdo con aquinesia septal y apical extensas y con una fracción de eyección ventricular del 50%. Por otra parte, vamos a ver que la aurícula izquierda está normal, ventrículo izquierdo de dimensiones normales, cavidades derechas normales y pericardio libre. Bueno, en cuanto al tratamiento que recibe este paciente, se le administra al momento del ingreso a la guardia la nitroglicerina endovenosa en microgoteo a 3 mililitros hora según la tensión arterial, con el objetivo de reducir la precarga y consecuentemente reducir el consumo de oxígeno miocárdico. Y por otra parte, se le administra morfina como analgésico al paciente, ya que se encontraba muy dolorido y el dolor no cedía luego de la administración de la nitroglicerina. Por otra parte, se le realiza reperfusión con streptokinasa en goteo endovenoso a pasar en 1 hora y se indica evaluación de criterios de reperfusión a los 60 y 120 minutos respectivamente. Teniendo en cuenta lo que fue el caso de este paciente, a continuación voy a hablar un poquito de lo que es síndrome coronario agudo. Podemos definir el síndrome coronario agudo como el conjunto de signos y síntomas característicos producidos por la oclusión total o parcial de una arteria coronaria, generalmente secundario a la ruptura de una placa de ateroma con un proceso trombótico asociado. A grandes rasgos, podemos clasificar los síndromes coronarios agudos en dos tipos, en si cursan sin elevación del ST o si cursan con elevación del ST. A su vez, los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST se pueden dividir teniendo en cuenta otro parámetro que son la presencia de biomarcadores. Si los biomarcadores, tales como la troponina, son positivos, lo vamos a llamar un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. En cambio, si los biomarcadores son negativos, es lo que se va a denominar una angina inestable. Para hacer diagnóstico de un síndrome coronario agudo nos vamos a basar en tres pilares. El primero, la clínica del dolor, en donde el paciente se va a presentar con angina o angor, que es el síntoma más característico, pero también el paciente se puede presentar con disnea, epigastralgia, síncope, sudoración, náuseas o vómitos. En segunda medida, el electrocardiograma, donde vamos a poder cursar con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que se puede presentar con una onda T invertida o una depresión del segmento ST, o un signo de Wellens o otras manifestaciones electrocardiográficas. Por otra parte, puede cursar con elevación del ST y se va a presentar
con una elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas, o se puede presentar con una onda Q patológica en el caso de que ya haya generado necrosis. Y por último, los biomarcadores son de mucha importancia para realizar el diagnóstico. El principal es la troponina, que nos va a permitir hacer diagnóstico diferencial entre infarto y angina inestable. Y ese diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con un aumento de la troponina mayor al 20% entre dos valores. Otro de los biomarcadores que podemos utilizar también son la CPK, la LDH y la mioglobina. En cuanto al tratamiento, va a diferir entre si es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST o con elevación del ST. Los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, el tratamiento se va a basar en tres escalones. En primer lugar, las medidas generales, como la administración de oxígeno en el caso de que el paciente sature menos de 90%, analgesia con morfina, por ejemplo, en el caso del que el paciente se encuentre muy dolorido y el dolor no ceda con el paso del tiempo, y un control estrecho de la glucemia para evitar complicaciones. En segunda medida, el tratamiento antiisquémico, que se puede realizar con beta bloqueantes o con nitroglicerina o con inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Y en última medida, el tratamiento antitrombótico, que lo podemos realizar con ácido acetil salicílico o aspirina y con clopidogrel. Por otra parte, los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, lo que más nos preocupa es reperfundir al paciente por el método más rápido posible. Y en este escenario tendríamos dos posibilidades. Por un lado, la angioplastia coronaria primaria, que en el caso de tenerla disponible es lo que se recomienda y es lo que está indicado como primera línea, pero en el caso de no tener una angioplastia coronaria a disposición, podemos realizar tratamiento fibrinolítico o con streptokinasa o con TPA o RTPA en primera medida. Y bueno, por último, les dejo una pregunta relacionada al tema que veníamos hablando para que podamos resolver. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es considerado un criterio de reperfusión luego de la administración de fibrinolíticos? Y acá tenemos las posibles respuestas. La A es disminución del dolor del 50% para valores de 5 en 10 o desaparición total para valores de 4 en 10. Disminución del 50% de la sumatoria en milímetros de todos los supra-ST respecto del basal. Aumento de la CPK total mayor al doble del valor inicial o todas son correctas. Se los dejo para que la resuelvan. Muchas gracias.